En un momento donde cada segundo cuenta, ¿alguna vez te has preguntado cómo palabras poderosas pueden transformar tu vida? Estoy aquí para revelarte secretos ancestrales que pueden cambiar la forma en que ves el mundo. Imagina descubrir un sendero oculto que te lleve directamente al corazón de la verdadera sabiduría, un sendero recorrido por nadie menos que Jesús. Esto no es solo un video, es un viaje al centro de tu fe y esperanza. Quédate conmigo y te prometo que cada palabra que diga será una llave para un nuevo entendimiento. Tu mundo está a punto de cambiar en 3, 2, 1. Jesús era una persona de oración frecuente, persistente y dominante. La oración era una parte fundamental de todo lo que él representaba. Era la fuente de su vida espiritual, su crecimiento espiritual y su poder espiritual. En Mateo 26:41, exhortó a sus discípulos a estar vigilantes y orar para no caer en la tentación. Hubo al menos 2 momentos cruciales en la vida de Jesús donde sus oraciones se destacaron sobre todas las demás ocasiones. Uno de estos momentos fue en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús enfrentó la realidad de la cruz. Aunque sus discípulos lo acompañaban, Jesús los dejó descansando mientras avanzaba más en el jardín y oraba tan intensamente que llegó a sudar gotas de sangre. Ve a Mateo 26, 36, 44 y Lucas 22, 44. La segunda oración de inmensa importancia ocurrió durante esas horas oscuras y terribles que pasó en la cruz. Incluso enfrentando la terrible agonía de la crucifixión, el corazón de Jesús se volvió hacia sus verdugos y, en favor de ellos, oró. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No cabe duda, nuestro Señor era un hombre de oración. ¿Cuándo y dónde oraba Jesús? Una oración profunda y eficaz no siempre es conveniente. La oración efectiva requiere un compromiso con el tiempo y el lugar. Jesús lo ejemplificó en Marcos 1:35. Antes del amanecer del día siguiente, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado a orar. ¿Cuándo oraba Jesús? Oraba en la frescura del inicio del día. Oraba cuando no había nadie alrededor, sin interrupciones. Pasaba un tiempo de calidad con su Padre temprano en la mañana, mientras su mente estaba fresca y libre de los muchos detalles de la vida. ¿Alguna vez te has levantado temprano por la mañana para orar? Esos momentos son a menudo los más revitalizantes, los más gratificantes, los más preciosos. ¿Dónde oraba Jesús? Podría haberse quedado en su habitación o incluso dentro de su casa, pero no lo hizo. Buscó un lugar solitario donde pudiera acercarse y comulgar con su Padre. Como nuestro ejemplo, Jesús oraba. Oraba con frecuencia. Dedicaba tiempo de calidad a la oración. Oraba cuando y donde las interrupciones no lo molestaban. Aunque Jesús había venido del Padre, sabía que su fuerza residía en la oración. Entonces, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Si Él necesitaba encontrar tiempo de calidad para orar, ¿cuánto más deberíamos nosotros? Y si encontraba necesario alejarse de los demás mientras oraba, ¿no deberíamos hacerlo nosotros también? Si tienes un coche, sabes que necesitas llenarlo de gasolina regularmente o se detendrá. Sabes que debes alimentar tu cuerpo regularmente o morirá. La oración es el combustible que alimenta el espíritu del hombre. Y si tu espíritu no se recarga con oraciones frecuentes, perderá fuerza y llegará a un alto total. Cristo también pasaba noches enteras en oración. Lucas 6:12 dice: poco después, Jesús subió a una montaña para orar y pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche en oración a Dios. Algunas personas pueden decir: pero no puedo hacer eso, necesito descansar. Sí, necesitas tu descanso, pero también necesitas pasar algunas noches en oración. Estoy de acuerdo en que no es fácil, pero es necesario.
Debió ser así para Jesús, ya que multitudes de personas a menudo solo querían tocarlo. ¿Cuánto debió necesitar esa recarga que venía de esas noches solo con su Padre? El resultado siempre era un nuevo suministro de poder y unción, suficientes para el drenaje constante de sus recursos espirituales. Pero durante esas noches, cuando oraba, presentando ante el Padre las necesidades de un mundo sufriente y pecador, Dios lo encontraba. Y nuestro Padre hará lo mismo por cualquiera que se preocupe lo suficiente como para perder algunas horas de sueño para encontrarse con el Todopoderoso. Para una persona renunciar a su descanso para interceder por los demás revela su sinceridad. Y para una persona dedicar a Dios en soledad una mañana, un día o una noche entera, muestra su pasión por ayudar y bendecir a las personas, indicando que son su principal preocupación. La Iglesia necesita redescubrir su fuente de poder. La Iglesia de hoy se ha embellecido construyendo altos edificios e impresionantes lugares de culto. Pero la misma Iglesia, en muchos casos, está desconectada de las personas. Como resultado, ha surgido una generación entera que no conoce a Dios, que no lo ama y no lo sirve. Mis amigos, esta generación necesita a Dios. La Iglesia de hoy necesita renacer para la tarea de alcanzar a esta generación para Dios. Debe alcanzar la cima de la montaña y pasar tiempo en oración. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos aprender a buscarlo con todo nuestro corazón. Necesitamos estos encuentros de oración en la cima de la montaña. Necesitamos estos tiempos de oración solitaria. Los necesitamos 1000 veces más de lo que Jesús jamás necesitó. La oración era la comunión de Jesús, su inspiración, su fuerza. Jesús estableció el estándar de oración para nosotros. Nos estaba mostrando cómo vivir, cómo adorar, cómo orar, y si queremos tener éxito en nuestras vidas para el Señor, haríamos bien en seguir el ejemplo de nuestro Señor. Jesús dijo en Lucas 18:1 que deberían orar siempre y no desanimarse. Dios quiere que aprendamos a orar en tiempos de adversidad, en tiempos de turbulencia, en tiempos de problemas. Quiere que oremos y no perdamos la fe o nos demos por vencidos. No te rindas, no te desanimes, cualquiera puede hacer eso. Pero se necesita resistencia, coraje y compromiso para orar y no perder la fe. La oración no ocupaba un segundo lugar en la vida de Jesús. Es bello darse cuenta de que, siendo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la oración siempre ocupó el primer lugar en su vida. La oración tenía la prioridad número 1 para él. ¿La oración ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Tiene la misma prioridad en tu vida como la tenía en la vida de Jesús? Seamos honestos, la mayoría de nosotros ora si tiene tiempo. Oramos si el bebé no llora y nos molesta. Oramos si los vecinos no vienen a visitarnos por la noche. Oramos si no tenemos que limpiar la casa, hacer compras o ir al trabajo. Pero para que la oración sea efectiva en cada una de nuestras vidas, como Dios pretende, debe ocupar la más alta prioridad en nuestras vidas. Cuando Jesús subía a la cima de la montaña para orar, estaba allí con ese único propósito, nada lo perturbaba allí. Entonces, Él oraba. Y hasta que tú y yo aprendamos a utilizar la oración de la misma manera enfocada, nunca seremos capaces de alcanzar las cumbres de las bendiciones, la unción y recibir las bendiciones de Dios. La oración sacerdotal de nuestro Señor, la oración de Jesús en Juan 17, es uno de los capítulos más significativos de toda la Biblia. En ella podemos sentir la esencia misma de Jesús mientras ora a su Padre. Y las preocupaciones por su pueblo que expresó allí son preocupaciones que debemos compartir cuando nos volvemos a Dios en oración. Veamos algunas de las cosas sobre las que Jesús oró en su oración sacerdotal.
la oración en la que también podemos sentir la profundidad de su amor por el Padre y por nosotros, sus hijos. Jesús oró para que sus discípulos fueran uno. Ahora estoy dejando el mundo. Ellos están quedándose en este mundo, pero yo voy hacia ti. Santo Padre, me has dado tu nombre. Ahora protégelos por el poder de tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos. Juan 17:11. ¡Qué preciosa realización! Jesús oró por ti y por mí, y Él oró para que pudiéramos ser uno con Él de la misma manera que Él es uno con el Padre. Piense en la cercanía, el calor, el compartir que existe entre padres e hijos. Y Jesús está pidiendo al Creador del universo traer esa misma afinidad entre Jesús y todos sus seguidores. El hecho de que Jesús haya orado por esto indica que es posible y que debemos orar por ello. Jesús oró para que sus discípulos tuvieran alegría. Ahora voy hacia ti. Les he dicho muchas cosas mientras estaba con ellos en este mundo para que estuvieran llenos de mi alegría. Juan 17:13. Qué maravilloso es darse cuenta de que cuando Jesús oró por todos nosotros, oró para que poseyéramos su divina alegría. Con los recursos de Jesús disponibles, nunca deberíamos estar tristes o infelices. Deberíamos estar llenos de alegría, su alegría. Y verdaderamente la alegría del Señor es su fortaleza. Nehemías 8:10. Cuando estamos alegres estamos llenos de fuerza, pero cuando nuestra alegría se va, nos volvemos débiles. Esto también es un tema adecuado para nuestras oraciones. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran guardados del mal. Jesús sabía que todos sus seguidores estarían bajo ataque. Su oración en Juan 17:15 fue: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Dios no nos saca de nuestros trabajos para mantenernos alejados de la exposición al mal. El diablo está determinado a destruirnos y continuamente intenta alejarnos de Dios y de su palabra. Pero Jesús, el Hijo de Dios, oró para que no fuéramos vencidos por ninguna de las artimañas que el diablo emplea contra nosotros. Y nosotros necesitamos orar de la misma manera, todos los días. Jesús oró para que sus discípulos vivieran vidas santas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Santifícalos, oró Jesús. La palabra santificar simplemente significa separar para un propósito sagrado. Consagrar, purificar. Hay solo una manera, solo un medio de lograr esto: la palabra de Dios. Dios ha provisto su palabra como el instrumento de nuestra santificación. Efesios 5:25 y 26 dice: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Él dio su vida por ella para santificarla y purificarla, lavándola con el agua de la palabra. Nos santificamos al aprovecharnos de sus recursos, leyendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, viviendo como la palabra de Dios nos dirige y orando para que su purificación se realice en nosotros. Jesús oró para que sus discípulos fueran perfectos. Juan 17:23 dice: yo estoy en ellos y tú en mí, que experimenten tal unidad perfecta que el mundo sabrá que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas. Esto es increíble, pero es exactamente lo que Jesús oró, para que seamos perfeccionados en Él, para que el mundo a nuestro alrededor pueda conocer el amor de Dios en Cristo, observando nuestra vida limpia y nuestras vidas piadosas. De hecho, necesitamos pedir a Dios diariamente que nos utilice como testigos efectivos de su amor. En Juan 17:24, Jesús oró para que sus discípulos recibieran la vida eterna. Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que puedan ver toda la gloria que me diste, porque me amaste antes de que el mundo comenzara. Piensa en esto: Jesús oró para que los habitantes de todo el mundo recibieran la vida eterna.
porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Jesús es ese Hijo unigénito descrito en las Escrituras. Él es quien oró por nosotros, por ti y por mí, para que heredáramos la vida eterna.